YouTube y las redes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo saludándote a todos ustedes de mis paisanos desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? Muy bien, gusto en saludarte, en verdad, exacto, Ana María Hermosillense, sonorense, experta en temas de seguridad, exfuncionaria del Pentágono, y a quien estamos consultando porque, oye, ya viste todo el impacto que tuvo tu entrevista anterior, ¿verdad? También, Sí. después del No, y debate. mis respetos, de veras te saludo y te felicito porque el futuro, yo creo que de la información y de los medios de comunicación van a ser por estas redes sociales, que también, pues, a todos nosotros que estamos en los medios de comunicación nos toca ser supremamente responsables por el impacto tan inmediato que estamos viendo en la política nacional, este tema de las redes sociales. O sea, es una forma de obtener información y de también obtener desinformación, pero en este caso lo que tú estás haciendo con este espacio a mí me parece extraordinario, porque tienes entrevistas y comentarios que muchas veces no podemos ver en otros medios, ¿no? Sí, y de manera obvio equilibrada, plural, ¿no? Es decir, y Sí, todas las claro. voces y apoyado de los profesionales y gente como tú. También escribías voto útil o inútil o sin consecuencia, o yo te he convocado también para hablar del pleito Andrés Manuel López Obrador y la cúpula empresarial. Ya hablé ahorita con Tatiana Cloutier, con Mariana Ujú. Benítez, con Jesús Zambrano, Salvador García. Tatiana Cloutier dice, lo que pasa es que no es pleito, me decía Tatiana Cloutier, nomás para ponerte en contexto, con todo el Sí. empresariado. Son 5 familias, son 5 nombres, de los que hablaba Salvador García Soto también en su columna, de los que estuvieron en la reunión con Anaya, Ana María, y decía, a ver, es porque también algunas empresas, decía, están infundando un miedo para votar por Andrés Manuel López Obrador, como lo fue el corporativismo de la CTM en los 70s. Sí. Todo este contexto, Ana María, ¿por dónde quieres empezar? Mira, yo te diría que para infundir miedo en la población, yo creo que este comentario de que puedan hacerlo 5 familias empresariales, asumiendo que esa es la posición de Andrés Manuel, yo lo he escuchado ya en las últimas 24 horas. Y a mí lo que me impresiona es las dificultades a veces que están teniendo la gente alrededor de él. Tatiana Cloutier me parece una mujer muy inteligente, con una gran extraordinario y una gran capacidad de defender y explicar las posiciones de Andrés Manuel López Obrador. Pero también me ha impresionado que se encuentran estos defensores o las personas de las campañas de Andrés Manuel tratando de defender lo que a mí se me hace muy muy difícil de defender. O sea, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Andrés Manuel López Obrador o las personas que tratan de explicar o poner en contexto lo que acaba de decir? Mira, si para infundir miedo en la población, aunque le metieran un chorro de dinero, ¿sí? Es muy difícil concebir una campaña a estas alturas en donde pudieran de un día para otro cambiar la percepción que se tiene de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos las personas que van a votar por él. Yo siento lo que está pasando es que literalmente el voto del 1 de julio se va a reducir de la siguiente forma: la gente que vota a favor de Andrés Manuel porque están cansados, están hartos de la clase política y la forma en que se ha manejado el país y la falta de oportunidades que se percibe de la gente joven y la inseguridad que se vive en el país. O eso es un voto, ¿sí? Entonces votan a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y está el voto en contra de Andrés Manuel López Obrador porque infunden miedo. Y entonces la interrogante es si estas 5 familias que se mencionan tienen la capacidad de infundir miedo simple y llanamente poniendo spots. O sea, ¿qué tendrían que hacer para infundir miedo? Entonces, a mí sí me parece peligroso este discurso de que tuvo Andrés Manuel y hacer mención directa a 5 familias, 10 familias, que acaba siendo un discurso en contra de la clase empresarial. Si tú escuchas lo que dijo anoche muy interesante, y le sugiero al auditorio que se metan a YouTube a ver lo que dijo en tercer grado, en donde habla
¿sí? Donde habla de una, pues de una clase rapaz, donde habla en términos muy generales de grupos de personas que se beneficiaron y que robaron y que básicamente llevaron a México a donde está ahorita, y da algunos ejemplos pero no da nombres. Entonces, a mí sí me preocupa porque estamos en una situación donde se está volviendo los que están enojados con lo que está pasando en este momento, y en ese grupo, pues Andrés parece que quiere meter no solamente a la clase política, sino a la clase empresarial, y los que van a votar en contra de Andrés Manuel porque les asusta a ese electorado de lo que está diciendo. Es decir, entonces faltaría la claridad, ¿crees tú? ¿Es lo que me quieres decir? ¿O en la posición? Es más que claridad a estas alturas. Yo creo que el tema, por más que vayan a decir que son 5 familias, que es una familia, que quieran dar hasta ejemplos, yo creo que ya el posicionamiento que se ha tomado es de que Andrés Manuel López Obrador podría ser un presidente que va a tener una lucha constante en contra del empresariado. Una de las cosas que a mí me pareció fascinante que dijo anoche en Tercer Grado es que, hablando de Carlos Slim, dice, es que lo embaucaron. Fíjate, lo embaucaron a Carlos Slim para que fuera a dar esas declaraciones a favor del aeropuerto, que acaba haciendo comentarios políticos. O sea, por una parte como que medio protege a Carlos Slim, pero por otra parte lo acusa de hacer un discurso político a Carlos Slim por querer defender el aeropuerto, que ha sido una gran inversión no solamente de su empresa, pero de muchísimas empresas mexicanas, y que representa pues un proyecto que estarán de acuerdo o desacuerdo, pero pues se necesita un nuevo aeropuerto, entonces decidan dónde, ¿no? Entonces, más que claridad, yo creo que está llegando un momento en donde el electorado va a tener que hacer una decisión qué tipo de presidente va a ser Andrés Manuel López Obrador y qué va a representar para el empresariado, si va a tener políticas públicas en donde controla la economía, donde controla la inversión nacional o extranjera, donde tiene ataques directos, porque desde el gobierno se pueden hacer muchas cosas para desincentivar la inversión, o va a ser un presidente que de una forma u otra va a respetar lo que ha sido estas políticas públicas, la regla del juego, y que ha permitido tener estos acuerdos comerciales y que ha permitido tener la inversión extranjera. Es una decisión casi de modelo económico. ¿Cuál funciona, cuál no funciona, si se debe de hacer un cambio dramático? Entonces, es más allá del empresariado, es más allá de estas 5 familias, es un debate fundamental de cómo va a funcionar la economía mexicana. A eso me refería con la claridad, es decir, porque empezábamos también a decir, no faltará más entonces contundencia a la hora de aclarar su posición, porque él decía, es una minoría rapaz, pero bueno, no, Tatiana dice, son 5 nomás, no es todo el empresariado, ¿no? Pero de repente infunde el miedo también, es decir, yo te pregunto a ti, ¿hay que tenerle miedo a López Obrador? Todavía es que mi problema, y te estoy diciendo como una persona que ha visto modelos de populismo alrededor del mundo, yo soy de las personas que puede decir que yo tuve una conversación con Hugo Chávez en el 98, y seguí muy de cerca esa transformación de Venezuela. Eso ya es una conversación aparte de cuáles son las diferencias. Andrés Manuel López Obrador no es Hugo Chávez, pero es un tema. La pregunta es muy diferente. Andrés Manuel es un populista, pero ¿qué tipo de populista es? ¿Sí? Y si es un populista que va a ser más como Lula da Silva en su momento, o es un populista como Donald Trump. Entonces, yo creo que muchos de los analistas estamos tratando de ser objetivos, es qué tipo de políticas públicas va a implementar Andrés Manuel López Obrador. Y 2, y creo que es el más fundamental, si las instituciones mexicanas tienen la capacidad de poder enfrentar un embate de un populista autoritario. No estoy diciendo que Andrés Manuel va a ser un populista autoritario,
pero sí creo que es importante tener esta concepción. Lo que detiene a un populista autoritario son las instituciones, y ya lo vimos en Estados Unidos. Trump es un populista y quiere ser autoritario, y ha tratado de hacerlo en la forma en que habla sobre el sistema de justicia, como habla sobre los pesos y contrapesos, como habla de su Departamento de Justicia, de sus fiscales, la forma en que habla sobre los medios de comunicación, todos los pesos y contrapesos normales en una democracia, que en parte están hechos pensando que hay que controlar el poder del Ejecutivo, particularmente de un populista autoritario. Hay que hacernos esa pregunta, hay que estar seguros que las instituciones mexicanas tengan esa capacidad de enfrentar el embate, que son los medios de comunicación, la rama judicial, la rama legislativa, todos los mecanismos de estas organizaciones sociales, incluyendo las cámaras de comercio. Entonces, esa es la gran interrogante. Entonces, al estar observando lo que sucedió en las últimas 24 horas, a mí me crea un poco de preocupación. Pero también escuchas a alguien como Tatiana, o escuchas a las personas que tratan de poner en contexto lo que está tratando de decir Andrés Manuel. Entonces es como otra versión. La interrogante es ¿a quién escuchamos? Pero ¿no será una estrategia también, Ana María? Porque estamos en una elección anti-establishment, antisistema, voto contra gobierno. Es decir, ¿no será una estrategia de decir, me peleo? Y a él le funciona. Es decir, los bonos, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Te peleas con el empresariado, te va así. Y la gente, yo lo noto aquí, la gente empieza así, pues que son unos ratas, tiene razón. Es decir, les mueves tantito, te peleas con la mafia del poder. Decir, yo lo veo más como una estrategia a lo mejor, porque si él está hablando, ojo con eso, Ana María, yo ahorita hacía un análisis, si él está hablando de no venganza, ojo, de respeto, de separación, de respeto a la separación de poderes, ayer lo dijo y fue muy claro. Y a mí de hecho me gustó el formato, porque aunque muchos dijeron, es que, oye, pues lo dejaron hablar, también dijo, ¿y qué? Porque si lo hubieran cuestionado fuertemente, fue una emboscada, digo, ya te la sabes. Es decir, creo que el formato del primer debate, el formato de anoche, de tercer grado, han sido formatos que permiten que el candidato hable. A mí me pareció muy interesante que lo dejaran hablar, a pesar que dijo cosas que estoy segura que las personas que están ahí estaban que se mordían la lengua para contradecirlos, porque iban a decir, no es cierto, no es verdad, si tú te estás contradiciendo. O sea, podría haber diferentes momentos en donde los analistas entran y lo cuestionan. Y yo creo que hay que dejar hablar a Andrés Manuel y que diga lo que tenga que decir, que me lleva otra vez a quién le haces caso, o sea, a quién representa la voz de Andrés Manuel, él o las personas que son sus portavoces. Y sí, tienes razón, a lo mejor es una estrategia, pero qué estrategia tan peligrosa, ¿eh? Si la forma de ganar va a ser dividir a la población entre los empleados y los empleadores, entre los ricos y los pobres, en los que tienen cierto nivel de educación y los que no lo tienen, entre los del norte y del sur. Entonces tienes una situación, de nuevo, volviendo a este tema del populismo, como lo que pasó en Estados Unidos. Donald Trump tuvo una gran capacidad de dividir a la población y sacar el voto de personas que nunca votaban porque estaban muy enojados con la clase política, porque sienten que los discriminan porque son blancos, que perdieron empleos o sienten que perdieron empleos con México debido a estos acuerdos comerciales, se sienten incómodos en su casa o en sus comunidades porque ya hay muchas personas hablando español. Entonces, ese tipo de estrategias le ha sido muy efectiva a gente como Donald Trump, también en Europa, en donde divides a la población o divides el voto porque hay un grupo muy enojado que se siente que las democracias y la economía globalizada no les ha dado lo que se merecen. Ahora, déjame decir también, yo creo que hay que acotar algo. Si en el país hay corrupción, y vaya que lo hay, y vaya que hay empresarios y empresarias que han sido cómplices de los gobiernos, también hay que decirlo, hay corrupción porque los gobiernos lo buscan.
Si los gobiernos, si los gobernantes no fueran corruptos, pues ¿a quién vas y compras? Si eres un empresario o un empresario. O sea, la corrupción sí viene desde la cúpula y desde de los gobernantes que están pidiendo dinero, ¿sí? O que están recibiendo dinero. Entonces, yo entiendo ese enojo, pero también hay que ser muy claros. Los que producen, y ahí sí salgo yo en la defensa de la clase empresarial, los que producen empleos son las empresas, los empresarios, gente que está dispuesta a invertir su dinero en tratar de crear empleos y producir riquezas para ellos, obviamente, pero también en producir riquezas están creando empleos. No se equivoquen, el gobierno no produce empleos, ¿sí? Al contrario, quita empleos. Entonces, aquí el tema es entonces, si vas a entrar como presidente, ¿sí? Abiertamente peleándote con un pleito o enfrentamiento con la clase empresarial, entonces al llegar a la presidencia, pues a lo mejor va a haber un acercamiento o una negociación con la clase empresarial. Pero tiene que verla, porque él está hablando de no venganza, Ana María. Él está hablando, a ver, de no venganza, de no fabricación, de no cacería, que no se van Antier también dijo, no se van a ir del país, no se van a tener que ir. Es decir, no está hablando, digo, tiene que haber una distensión al llegar, Ana María, si no, imagínate. Yo estoy de acuerdo. Es decir, no, es que estoy de acuerdo. Entonces, de acuerdo a su discurso, es decir, de acuerdo a su discurso. No. Sí, por eso. Entonces, ¿pero a quién escuchas? ¿Sí? ¿A Taibó, que hablaba de que había que expropiar empresas? ¿O a Andrés Manuel, que dice que no los va a perseguir, diciéndole, ustedes son unos corruptos, pero no los que no los voy a perseguir? Que fue lo que dijo de Salinas y de Peña Nieto, que ahí me parece una contradicción muy interesante, en donde habla de que no va a perseguir a los corruptos del pasado, ¿sí? Que va a empezar de cero y va a seguir adelante. Entonces, digo, como estrategia política, si es obtener votos porque hay un electorado que está también enojado con la clase política, o creas otro chivo expiatorio de lo que está pasando en este país, que hay muchos culpables, hay muchísimos culpables de lo que está pasando en México, pues es una estrategia que me parece interesante, pero acaba siendo una estrategia muy peligrosa para la democracia mexicana, porque de nuevo hay que estar seguros si ese es el tipo de discurso que llegando al poder tenga la capacidad de negociar con las personas que ha agraviado o que los ha vuelto los enemigos del Estado. Y eso, te digo, esa es la gran interrogante, ¿a quién escuchas, no? Entonces, para cerrar, ¿crees tú que faltaría, qué le recomendarías? ¿Que mejore, no sé, la narrativa en comunicación? ¿Que no se pelee con los empresarios? No sé. Es que el tema es, yo creo que ya es un tema mucho más grande de lo que está diciendo Andrés Manuel, ¿sí? Es un tema en que los que creen que Andrés Manuel no debe de ser presidente, ya sea porque son empresarios, ya sea por cualquiera que sean las razones, ¿no? Tienen que tomar una posición pública y expresar su opinión y decir por qué, pero en una forma que sea con datos y que sea, esto es la realidad de lo que podría pasar como presidente, ¿sí? Y los que están a favor de Andrés Manuel, pues también es estar pensando qué es lo que implica una posición en donde podrías estar votando por el enojo a favor de un candidato y en donde ese voto acaba haciéndote daño a ti, que fue lo que, de nuevo, perdóname que use el modelo de Estados Unidos, y no estoy comparando a Andrés Manuel con Trump, porque ya imagino lo que vamos a ver en las redes sociales. Es que hay que ver qué es lo más reciente que ha sucedido en términos de populismo. Personas en Estados Unidos votaron a favor de Donald Trump en contra de sus intereses porque estaban tan enojados. Así de sencillo. Y se están empezando a dar cuenta de eso. Y eso podría pasar en México. Entonces se vuelve de nuevo un voto en donde no se está votando por el mejor candidato o el candidato que mejor representa tus intereses, sino estás votando porque estás enojado o estás votando porque le tienes miedo a Andrés Manuel López Obrador. Y a mí me parece que eso va a resultar en los siguientes 6 años una tragedia para la democracia mexicana,
porque imagínate, por si un país tan complicado como este y con tantos problemas, entra un presidente que hace que haya estas diferencias y recalca las diferencias sociales, en lugar de estar pensando hacia adelante, vamos a crear empleos, vamos a resolver el problema de la seguridad, vamos a resolver el tema de la salud, el problema de la diabetes, vamos a asegurar suficientes recursos para que más personas salgan de pobreza extrema. Ese debería de ser cuáles de los candidatos van a resolver eso. Si no estamos en un debate de quiénes son los enemigos y amigos de Andrés Manuel, quiénes van a votar a favor de Andrés Manuel porque están enojados con lo que ha sucedido hasta ahora y quiénes van a votar en contra de Andrés Manuel porque le tienen miedo. Claro, aunque insisto, o yo creo que yo lo vería más como una especie de estrategia, porque él está hablando de no venganza, de distensión. Dice que ve contenta a la gente, es decir, chocaría, y ahí es lo que lo hace diferente también, por ejemplo, el modelo de Trump, pero no sé. Sí, claro, en ese sentido tienes toda la razón, pero en ese sentido sí tienes toda la razón, lo hace diferente. Pero, a ver, ¿le crees a Andrés Manuel? ¿O le crees a las personas que están alrededor de tratar de explicar lo que está diciendo Andrés Manuel? Ese es el tema. Dice pues que no va a haber venganza. Pues es que no debe, a ver, permítame, es que no debe ni de hablar de venganza. Es que eso es lo que me crea angustia. El presidente no puede castigar por razones de venganza. Pero lo que tiene que hacer un presidente es, si tú eres culpable de un delito, se te procesa dentro del Estado de Derecho, se presentan pruebas, no un presidente diciendo, yo te voy a perseguir por venganza, o no un presidente decir, yo te voy a perdonar porque yo tengo el derecho de perdonarte. El Estado de Derecho es lo que decide eso, no el presidente de la República, ¿sí me entiendes? Entonces, el mismo lenguaje de decir, no va a haber venganza, hasta más nervioso me pone, porque él está asumiendo que tiene el poder de irse en contra de sus detractores porque él es presidente. Ese es el problema de ese lenguaje. Pero Ana María, ahí sí, yo tengo otra opinión en el sentido de que ese es el problema. En este país no se habla, se hace pura venganza. Digo, gobiernos van y vienen y imparten justicia con venganza. Digo, lo vivimos aquí en Sonora, lo vivimos a nivel nacional, las persecuciones políticas, es decir, y es cuando echan a perder el debido proceso, es cuando las producciones, lo vimos con Calderón, es decir, ahí por lo menos yo sí rescato eso, porque ya decir no va a haber venganza, va a haber separación de poderes y hay que presionar, si es que llega a ganar a López Obrador, a que, a ver, señor, tú dijiste que iba a haber una separación de poderes, tú dijiste que no ibas a inducir ni para bien ni para mal ningún proceso, que no ibas a hacer cacería de brujas. A ver, ¿por qué de eso está lleno, Ana María? Por eso se caen los casos, digo, seamos sinceros. A ver, ya con eso entonces tú tienes que votar por Andrés Manuel. Si no. A ver, es que te estoy diciendo. Estoy separando. Pero si tú crees que el Estado de Derecho y las instituciones no tienen la fortaleza, ¿sí?, de poder crear estos pesos y contrapesos, ¿sí?, que se requiere, porque hay que decirlo, o sea, te digo, sí ha habido procesos que tienen que ver con venganza, absolutamente. Pero lo que generalmente ha pasado en este país es que los más corruptos y los más violentos nunca pisan la cárcel. Entonces, hay que separar esos procesos de que hay venganza, pero pues sí hay un grupo de gobernadores que están en la cárcel, que siguen procesos, que los están extraditando a Estados Unidos, nomás por hablar por la clase política, ¿sí? Que creo que de una forma u otra está creando cierta angustia en todos los gobernadores del país, que cuando salgan, pues hay que ver para quién suenan las campanas, que está muy famoso ese dicho ahorita, ¿no? Entonces, tiene razón de que hay procesos en donde hay venganza, los hay, pero a que tú digas entonces que sea el presidente el que decida a quién y que lo diga públicamente. Yo no he escuchado a un presidente priista o panista decir que yo no me voy a ir contra los del pasado, ¿sí? O sí me voy a ir. Y lo hizo, te digo, y hubo muchas exigencias, por ejemplo, si tú recordarás de Vicente Fox, que tenía que irse en contra de los del PRI. Y no lo hizo. No lo hizo, pues a lo mejor porque dijo no quiero venganza, ¿sí? Y tal vez sí lo debería haber dicho. Si hay pruebas de que alguien cometió un delito, ¿sí?, y es un delito en contra de la nación,
pues no debe de ser el presidente el que decida porque le gusta o no le guste irse en contra de un funcionario o un empresario corrupto. Lo que debería de estar diciendo Andrés Manuel, y en cierta forma dice, vamos a revisar todos los contratos para ver si si no hubo chanchullo. A mí me parece mal que revise todos los contratos dentro del Estado de Derecho. ¿Tú cómo crees que ven eso los empresarios? Que va a respetar, o sea, si tú eres un empresario y empieza a decir, vamos a revisar todos los contratos, ¿qué es lo que te estás imaginando? Pues te estás imaginando que no es que vaya a usar los pesos y contrapesos, que van a ver cómo te quitan esos contratos. Entonces, ese tema de que no va a haber venganza, a mí me parece lo más horrorífico que ha dicho Andrés Manuel, porque él está asumiendo que él puede decidir a quién van a procesar o a quién van a perseguir y no el Estado de Derecho. Muy bien. Pues te agradezco mucho, mi apreciada Ana María Salazar, y seguiré como siempre ahí dando lata, y ya sabes que este espacio se queda abierto para seguir debatiendo y analizando. Yo difiero en algunos puntos, pero el espacio es tuyo. Me encanta, Sí. me encanta, no, pero el tema aquí es, y yo creo que estamos llegando a un debate muy interesante, de que yo creo que nadie va a argumentar que Andrés Manuel no es un populista. Y en cierta forma el concepto de populismo no es negativo en la población, ¿eh? Uh-huh. O sea, los intelectuales asuman que esto es negativo, ¿no? El tema es qué tipo de populista va a ser. ¿Va a ser un tipo de populista Lula da Silva o va a ser un populista tipo Chávez o un populista como los otros que ha habido de que vienen de la izquierda o de la derecha, que han gobernado, ¿sí? Pero yo me voy dentro del Estado de Derecho. Plenamente, pero yo me voy más le apuesto más a la separación de poderes, a lo que me refiero a qué. A presionar, en caso de que llegue a ganar López Obrador, a que, a ver, señor, tú te comprometiste a respetar el Estado de Derecho, la separación de poderes, es decir, tú te comprometiste a que no hay venganza, y tú te comprometiste a esto. Como está funcionando en Estados Unidos, Ana María, a ver, Donald Trump sí llegó con su autoritarismo, con su perfil populista, pero allá, y tú que conoces muy bien el sistema estadounidense, ¿quién lo ha detenido? Los jueces, el Poder Judicial, los medios de comunicación, el deporte. Allá sí funciona la democracia, y tal vez es lo que le falta a este país, Ana María, que funcione también la democracia, que funcionen los contrapesos. Por eso es lo que yo me refiero, a presionar también a López Obrador, de que si llega a vengarse o a decir, no, porque tú apoyaste a este, no, a ver, maestro, a eso me refiero, pues, en el sentido de que por lo menos se está comprometiendo, y si no lo cumple, quedaría muy mal. A eso me refiero, ¿no? También eso funciona, lo que acabas de decir funciona si es que funcionan los pesos y contrapesos. Exacto. En este país. Ese es el problema. Pero hay que hacer que funcione. Tú podrás presionar a Andrés Manuel o a Naya, a todos los que quieras, ¿sí? Tú prometiste esto, ¿sí? Sí. Y tú prometiste esto, ¿sí? Pero no funcionan los pesos y contrapesos en este país. Eso es lo que a mí me preocupa, porque en este momento no están funcionando y no hay una apuesta. Yo te diría por lo menos Andrés Manuel, y si tú ves en las propuestas de campañas, de asegurar que sus pesos y contrapesos funcionen o que se fortalezcan. Tú has escuchado, y estoy tratando de pensar en los otros candidatos, ¿sí? ¿Quién le está apostando a que funcionen las instituciones y que funcionen los pesos de contrapesos, que los medios de comunicación tengan libertad de expresión, fortalecer la independencia del sistema de justicia y reducir la corrupción en la rama judicial, fortalecer la legislatura y asegurar que haya mecanismos para presionar a los legisladores que hagan y que redacten legislación que favorezca pues a la nación y no a los partidos políticos. Entonces, mi duda es esa, que si va a haber las instituciones, que no los hubo en Venezuela, y que en una forma interesante todo lo que hizo Chávez, lo que hizo Maduro, dirán lo que quieran, pero lo hicieron dentro del Estado de Derecho, porque la legislación les permitió y hubo una mayoría que pudo presionar a que se hicieran esos cambios para que los pesos y contrapesos se debilitaran. Que eso ya es una conversación en otro momento, ¿sí? Pero aguas, te digo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, lo que tenemos que hacer es fortalecer los pesos y contrapesos. Eso está medio funcionando en Estados Unidos. Y la gran interrogante es quién sea presidente, si van a funcionar aquí, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar en México?
Plenamente de acuerdo. Te mando un abrazo, Ana María. Nos vemos a la Hasta próxima. luego. Bye, Buenos hasta la días, próxima. Ana María Salazar. Ella es experta en temas de seguridad. Qué interesante. Nos alargamos a ver, corte y vuelvo todavía. Viene ahorita Gerardo Priego, el encargado de la plataforma económica de Andrés Manuel López, perdón, de Ricardo Anaya. Tengo tantísimos comentarios por acá acumulados. Se va a hacer justicia, no venganza, señora, dice Eduardo de la Cruz. A ver, Manuel Ocejera, me retiro, regreso, ya no, ya, algunos, pues ni modo, digo, tampoco, pues hay que respetar a cada analista. Alejandro Castejón, Campus Stream, es analista, de hecho, fue asesora en el Pentágono, tiene programas muy interesantes, exacto. Living México es una gran analista nacional, pero gran analista, Juan Ayala Salazar, mujer, no, a ver, Eliseo Gagiola, Luis Alberto, no hagas enojar a la Salazar, no lo hice enojar, al contrario, ya estábamos ahí debatiendo muy bien, me gusta tu programa, pero no más personas, no, a ver, sí, tampoco, a ver, no porque entiendo, pero no porque alguien declare en contra de López Obrador, está comprado o comprada, no, ahí sí difiero. La verdad, hay que respetar. Me dice por acá, ¿le crees a AMLO? Venganza, obvio que hará persecuciones políticas, Betty Paredón, y en la silla no hará caso. La verdad, no soy ingenua, siempre AMLO lo que dice. Lo bueno es que solo una opinión válida como otras, aunque muy sesgada. Lo bueno que es solo una opinión de Ana María válida como todas, aunque muy sesgada, dice Alain Ballesteros. Al respecto, si los empresarios lanzan piedras a AMLO con guerra sucia no hay problema, si AMLO se defiende contra algunos empresarios con muchos intereses políticos está muy mal, ironiza, ¿no? ¿De qué se trata, no? Muy buen programa, gracias Betty Paredón, en redes sociales así de ser imparcial, gracias, se nota que no conoce la fuerza de sus militantes y estructuras que se mueven, no se ven en las consecuencias para votar. Martín Lugo, no mi amigo, no es venganza, es justicia al Malorenia, pues es lo que quisiéramos, colega, que hubiera justicia, no venganza. Pero el país está lleno de venganza. Color al que voltees. Corte y vuelvo. Aquí el Proyecto Puente llegó. O por acá, Willis. Siga, ¿no? Comparta la transmisión en vivo en modo público de Facebook para que se vaya a comer riquísimo a Mariscos Willis. En verdad se lo recomiendo. Volvemos con ellos viernes de sabor. El encargado de la plataforma económica con Ricardo Anaya, la violencia ahí en Campanario, qué fue lo que ocurrió, las agendas de los presidenciales, monitoreo de redes y más.